Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este proyecto Dosis Neuronal, donde vamos a explorar el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, la neurología y también las neurociencias. Me presento, soy Daniela Reséndiz, soy médico interno del pregrado y me da muchísimo gusto poder acompañarlos en este primer episodio de Proyecto Dosis Neuronal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy fundamental en el ámbito de la neurología y sobre todo de las enfermedades neurodegenerativas, que es la enfermedad de Parkinson. Esta es una condición que, aunque no es nueva y mis compañeros me podrán apoyar en eso, sigue siendo uno de los grandes retos dentro de la medicina moderna por su complejidad y también el impacto que tiene en la vida de millones de pacientes actualmente. Y bueno, a lo largo de este episodio vamos a conversar entre los tres. Me da mucho gusto poder compartir este espacio con el Dr. Yamil Matuk, médico neurólogo, alto especialista en enfermedades neurodegenerativas, enfermedad de Parkinson y también en trastornos del movimiento. Doctor, mucho gusto que esté aquí. Mucho gusto, doctora Daniela, y muchas gracias. Gracias. También tengo el honor de poder compartir cuadro con la maestra Andrea Uribe, neuropsicóloga. Mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos en estos episodios. Y asimismo, también tengo el gusto de presentarles a la doctora Carla Pérez, especialista en geriatría. Mucho gusto, gracias. Y bueno, es un gusto poder estar aquí con ustedes, así que demos comienzo a este primer episodio. Y bueno, para poder abrir esta conversación, y es algo totalmente esencial, pues definiendo, ¿no? ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Entonces me dirijo a usted, doctor Matuk, para que nos explique un poquito más acerca de qué es la enfermedad de Parkinson. Pues muchas gracias, Dani, muchas gracias a mis compañeras, muchas gracias, doctora Carla, gracias por acompañarnos, y a la doctora Andrea, muchísimas gracias. Efectivamente, bueno, primero comentar, este proyecto de Dosis Neuronal nace con la intención de ofrecer información médica correcta, precisa, para pacientes y familiares con enfermedad de Parkinson. Es un proyecto que busca empoderar a los pacientes con enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, principalmente demencias como Alzheimer, y dejarles información médica confiable y que puedan llevarles a sus familiares o utilizarla para ellos mismos como pacientes con enfermedad de Parkinson en este segmento que vamos a ofrecer, que es enfermedad de Parkinson, y posteriormente ya hablaremos de diagnóstico, de tratamiento, de síntomas, etc. Así que muchas gracias, esperemos que les sirva a la comunidad de pacientes y familiares con enfermedad de Parkinson. Así que muchas gracias por recibirnos en sus celulares, en sus pantallas, y pues vamos empezando. La primera pregunta, como nos comentaste ahorita, doctora Daniela, es ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Pues la enfermedad de Parkinson, a mí me gustaría que pudiéramos definirla cada quien desde nuestras áreas, qué es y cómo la vemos. Yo como neurólogo puedo decirles que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa en donde unas neuronas específicas del cerebro que producen una sustancia que se llama dopamina, pues empiezan a perder con el paso de los años, y se dice que después de que se pierde entre el 70 y el 80% de estas neuronas dopaminérgicas que están en algunos núcleos profundos del cerebro, entonces vienen los síntomas motores del Parkinson. Antes de que lleguen estos síntomas motores, vienen otros síntomas o están presentes otros síntomas que no son precisamente motores, ¿no? Y que ya hablaremos posteriormente de esto. Entonces podríamos definirlo así: es una enfermedad neurodegenerativa y en donde específicamente se pierde la producción de una sustancia que se llama dopamina, y esto produce síntomas en las personas, ya sean motores o no motores, que eso es muy interesante porque la gente a veces no los identifica y son parte de su enfermedad. Tú, como geriatra, doctora Carla, ¿qué opinas? ¿Qué es el Parkinson? ¿Cómo les defines a tus pacientes en la consulta qué tienen y qué es esa enfermedad? La enfermedad de Parkinson, como bien dijiste, es una enfermedad degenerativa, es crónica, es una enfermedad en donde involucra mucho acompañamiento, porque no es nada más que haces el diagnóstico, das una pastilla y no, sino que tienes que llevar el seguimiento del paciente. Es una enfermedad que afecta múltiples sistemas. Como también tú dijiste,
Usualmente lo identifican como una enfermedad de temblor, pero no es una enfermedad nada más de temblor, involucra otros síntomas que incluso pueden adelantarse 10 años a los síntomas motores o al temblor. Pues es una enfermedad que también puede causar mucho colapso en la familia. Cuando uno da el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, la familia tal vez se puede sentir un poco abrumada, pero vamos a platicar más adelante que no hay que sentirse así. O sea, realmente las cosas han cambiado, han mejorado y pueden tener una calidad de vida bastante buena. Si se quedan con nosotros, vamos a platicarles un poquito más. Bien, y cabe destacar ahorita que comentabas, es una enfermedad degenerativa que en algunos pacientes puede tener problemas de conducta, emocionales y cognitivos, pero no precisamente es una demencia. Claro, ¿no? Puede haber en algunos pocos pacientes demencia, en la enorme mayoría no, que ya hablaremos de eso en los síntomas no motores, y efectivamente podríamos resumirla como que es una enfermedad neurodegenerativa, crónica, que tiene síntomas motores y síntomas no motores, y que además es una enfermedad que involucra no nada más al paciente, sino a la familia. Y podríamos decir, bueno, todas las enfermedades involucran no solo al paciente, sino a la familia. Bueno, lo que pasa es que esta es una enfermedad que sí colapsa de pronto a la familia, a diferencia de otras enfermedades, ¿no? Okay. Así es, y bueno, también hacer mención que es una enfermedad que va avanzando lento y asimismo pues va progresando con el tiempo. Y un dato importante que me gustaría hacerles mención, que lo tomen en cuenta, es que actualmente se estima que más de 6 a 7 millones de personas viven con Parkinson en el mundo. Entonces, pues es realmente una enfermedad muy prevalente ya actualmente, y en México tenemos los datos varían entre 40 y 50 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, esto implica un gran panorama epidemiológico que, bueno, ya también se empieza a ver a lo mejor tanto en la consulta privada como en los sistemas públicos. Entonces, doctor, ¿cómo ve el panorama epidemiológico para esta enfermedad neurodegenerativa? E igualmente, ¿cómo podría llegar a afectar a los sistemas de salud en un futuro? Igual, desde el ámbito de la pediatría, ¿cómo lo está viendo actualmente? ¿Lo ha visto más en la consulta o cómo ha llegado más los pacientes? Sí. Pues sí, Dani, de hecho, es importante comentarle a los pacientes y a los familiares que es una enfermedad muy común, mucho más frecuente de lo que parece. Es una enfermedad que epidemiológicamente efectivamente está creciendo. Hay por ahí algunas publicaciones que hablan de que para el 2050 tendríamos en el mundo un 200% más de prevalencia de pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Qué quiere decir prevalencia? Esa enfermedad, ¿no? Que tiene, digamos, un número de pacientes determinado en un tiempo determinado, ¿no? Bueno, pues la prevalencia, el número de pacientes medido en un tiempo determinado, va a aumentar de aquí al 2050 de una forma muy importante. Desde el punto de vista epidemiológico, se dice hoy por hoy que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo, después de la enfermedad de Alzheimer. Y se calcula que en los siguientes años será la número 1 y estará por arriba de la enfermedad de Alzheimer. Y aquí la verdad es que sería importante comentar algo. Uno de sus factores de riesgo importantes, o bueno, eso es la edad. Sí, la edad. Entonces, ¿qué opinas sobre envejecimiento actualmente y las proyecciones de envejecimiento a futuro, doctor? Sí, bueno, también justamente leí que 2% de la población mayor de 65 años va a tener Parkinson o tiene Parkinson. 2% es muchísimo, como ya nos dijo Dani, más de 500,000 en México, de pacientes con Parkinson en México. Eso lo convierte en un problema de salud pública. Entonces, es más común en los pacientes mayores de 65 años por el envejecimiento neuronal. Las células o las neuronas también acumulan cierto daño de estrés oxidativo, de factores de riesgo, de exposición, ambientales, y los mecanismos de regulación o de reparación están más dañados. Entonces, eso deja a las células neuronales más vulnerables para presentar la enfermedad de Parkinson. Entonces, sí, es Ok, oye, doctora Carla, y platícanos un poco
sobre, ustedes como geriatras tienen mucho estas perspectivas a futuro sobre el envejecimiento poblacional en nuestro país y a nivel mundial. ¿Cuáles son hoy por hoy esas proyecciones a futuro? La esperanza de vida de entrada ha aumentado muchísimo. Ahorita yo también le digo a mis pacientes en consulta, cuando llegan de 66, 67 años, digo, estás súper joven, se me queda viendo y yo, súper joven, tengo pacientes de 100 años, de 110, de 90, y bien. Entonces, bueno, la esperanza de vida de entrada ha aumentado, ahorita está en 74.6 la media, entonces realmente ha aumentado. 74.6 años, ¿no? 74.6, 76.4 años. 76.4 Y años. Messi 2024. Yep. Sí. Ok. Entonces, la pirámide poblacional se va a invertir. Antes era una pirámide de adultos mayores y, bueno, los jóvenes, y ahora se va a invertir, va a haber una mayor cantidad de adultos mayores Claro. en México. México. En la pirámide poblacional te refieres a que desde el punto de vista de la edad de la población, tenemos una base o teníamos una base de niños y jóvenes mucho más amplia, ¿no? Y entonces teníamos adultos mayores, pues en el pico de la pirámide con una población menor. Claro, Y ahora entiendo, la proyección es que se ensanche, ¿no? exactamente. ¿Ok? Y esa proyección tiene que ver con la expectativa de vida. Vamos, hace varios años, probablemente la expectativa de vida era menor. De 65 años, por eso a esa edad se jubilaba. Ha subido muchísimo. Y ahora nos mantenemos mucho más años y entonces llegan estas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que dicen los pacientes, es que hace muchos años no se sabía del Alzheimer o no se sabía de la enfermedad de Parkinson. Y ahora sí, doctor, hay muchos pacientes, ¿no? Les digo, pues sí, es que ahora vivimos más, ¿no? Y es uno de los factores de riesgo más importantes. O sea, ser adulto mayor, ¿no? Pues se asocia a una posibilidad más alta de tener enfermedad de Parkinson. Entonces, ahora, desde el punto de vista neuropsicológico, ¿qué opinas de esto que estamos platicando, Andrea, sobre expectativa de vida, ¿no? Y enfermedad de Parkinson y la expectativa del número de pacientes con Parkinson? Eso les genera siempre mucha preocupación, ¿no? A los pacientes, a los hijos de los pacientes y a las personas en general que escuchan este tipo de información. Y bueno, yo lo que les digo siempre es, bueno, a ver, el riesgo que tenemos de vivir más años, pues es de tener alguna enfermedad que no tienes el riesgo de tenerla a los 20, 25 años, aunque ya platicaremos más adelante que sí hay pacientes con Parkinson jóvenes, pero es mucho menor el riesgo. ¿Qué opinas? Sí, o sea, efectivamente, o sea, como la expectativa de vida está cada vez subiendo, pero obviamente el riesgo de la enfermedad es inminente. Entonces, los pacientes que llegan al consultorio con un poquito más de preocupaciones o dudas pueden ser los familiares, y obviamente porque la pregunta es como, ¿es hereditario? ¿Lo voy a tener o no? ¿Me tengo que preparar o no? ¿Cómo me puedo cuidar? Entonces, justo en estos casos es como acompañarlos para que tampoco puedan llegar a generar una ansiedad anticipatoria de que todo el mundo va a tener, todos los hijos van a tener, pero que consideren que puede ser un porcentaje de riesgo, por lo cual tiene que tener factores protectores que les ayuden. Sucesivamente, creo que entre más información tengamos todos, podemos llegar a tener menos incertidumbre, menos miedo, y vamos a poder encontrar como las soluciones de cómo afrontar con los problemas. Por eso es importante como abordar este tipo de temas, ¿no? En espacios públicos y privados para que la población tenga información fidedigna y real y precisa, que es como que se puede llegar a malinterpretar. ¿Y tú qué dices cuando te preguntan en la consulta, y yo voy a tener, cuál es mi riesgo de tener Parkinson? Sí, esa es una pregunta muy común. Sí. Y es una pregunta compleja porque hay dos formas como tenemos que entender a la enfermedad de Parkinson desde el punto de vista hereditario y familia y demás. Uno, que sí tienen, digamos, hay cierto riesgo familiar, les explico yo, sí hay genes involucrados, pero no hay precisamente heredabilidad, ¿no? Pero sí hay factores de riesgo familiares que pueden llevar a un paciente a tener como cierta predisposición familiar, número uno. Y dos, bueno, sí, el 13% de los Parkinson, de los pacientes con Parkinson, pues lo heredan, ¿no?
Y algo que es muy importante, y eso creo que tranquiliza mucho a las familias, es que la gran mayoría de pacientes con Parkinson hereditario lo hicieron jóvenes, ¿no? Estos pacientes que hicieron enfermedad de Parkinson adultos mayores, es poco probable que lo hereden, aunque sí hay cierta predisposición familiar, la herencia es muy poco probable. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo más importantes para tener enfermedad de Parkinson no son precisamente genéticos, ¿no? Que ya platicaremos, creo, más adelante sobre esto, pero sí, es un tema, y también lo preguntan mucho con enfermedad de Alzheimer. Sí, también. Mucho. ¿Y cuál es el paciente más joven que has tenido con Parkinson? Diagnosticamos a un paciente, precisamente estudiante de medicina en ese momento, de 22 años, si mal no recuerdo. Sí, estaba estudiando la carrera. Estaba terminando la carrera de medicina y yo la verdad es que le tengo pues mucho cariño, mucha admiración porque terminó la carrera, hizo el internado, el servicio, hizo el examen nacional, el ENARM, lo pasó para medicina interna y luego me sorprendió porque luego se enfocó a querer hacer neurología y en esas anda. Pero sí, entonces, bien, la verdad es que muy joven. Y hay por ahí, fíjate, es curioso, tenemos una base de datos ahí en la clínica, es una base de datos amplia que ya tiene significado su estadística y tenemos, no sé tú cómo lo veas, Dani, que has trabajado esa base de datos, tenemos como una franja curiosa, peculiar. Obviamente pacientes adultos mayores son la gran mayoría, pacientes menores de 30 muy pocos, pero tenemos una franja entre 40 y 60, 40 y 50, 40, 60, 40, 55, importante, muy importante, sin familiares, y eso está en la literatura, o sea, esas edades, pues sí tienen algunos el factor de riesgo hereditario, y otros no, y la verdad es que nosotros lo vemos, no tienen la gran mayoría herencia, digamos, familiares de primer grado afectados por la enfermedad, pero pues la verdad es que es un buen número de pacientes de esa edad, y bueno, pues les echamos muchas porras porque traen mucho, pues imagínate, generalmente a esa edad pues estás productivo, Sí. ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de los pacientes de esa edad, que de hecho hemos visto en conjunto varios de ellos? Justo iba a comentar, o sea, como que este año creo que me tocaron más pacientes del rango 40-55 años en el consultorio y pues ellos llegan todavía como más miedo, ¿no? O sea, más miedo, porque también son pacientes que tienen en ocasiones, en la mayoría, pues una responsabilidad y dependientes económicos, hablando como si chicos, tienen niños todavía, ¿no? Que todavía no alcanzan como la mayoría de edad, o sus papás, sus propios papás. Exactamente, es como que entonces se proyecta todavía mucho más como hacia el miedo de qué va a pasar con mis hijos, ¿no? Entonces, en ellos específicamente es como trabajar el momento presente, bueno, en todos, pero en ese momento como para ver la evolución que está teniendo y quitar ese tabú, ese estigma de decir como en 10 años ya voy a ser totalmente dependiente de toda esa persona. Entonces es más trabajar con la parte de la información, pero sí me ha llamado la atención que últimamente me han llegado más a mucho más jóvenes, profesionales. Y a ver, fíjate, si hablamos de tabús, yo te preguntaría, yo te voy a decir el mío, te voy a decir los tuyos en tu consultorio, ¿cuál es el tabú que tú identificas más con los pacientes con Parkinson? Para la enfermedad de Parkinson, que solamente es templo, ¿no? Sí. Es decir, que identifican rigidez o braicineses, como solamente es temblor, y también en muchas ocasiones llegan pensando que el temblor es por estrés. Ah, sí, claro. Sí. Y no, está bien que consideran la psicología, la verdad, eso me encanta. Sin embargo, como especialista, siempre tenemos que llegar como a tener como diagnósticos más precisos. Es primero descartar cualquier cosa metabólica orgánica, porque si ya sabemos que eso se descarta, podemos trabajar en otras áreas. Pero lo primero es derivar y analizar, porque el tabú es como, ¿es estrés? Así es. ¿O es un sí? Algo de mis pacientes cierto. Es un tic, ¿cierto? De los de el estigma es si voy a ser dependiente ya, o sea, no hay manera de tratamiento ni de control. Ya se ven al siguiente año postrados en la cama y eso yo sí quiero ser muy clara porque de verdad sí conozco a un paciente que fue contigo que justamente tiene el diagnóstico de reciente de Parkinson, de enfermedad de Parkinson,
Y sí les vi y le dije, ¿sabes qué? Es que ya no es lo mismo, o sea, tienes que iniciar el tratamiento y es un paciente joven, de 70 años. Ajá. Entonces, pueden tener una calidad de vida impresionante. O sea, de verdad que no tengan miedo, o sea, acompáñense. La negación también es algo importante, que van brincando de especialista en otro, ya ve quién les dice que no tienen Parkinson, pero un proceso creo que es muy importante es la aceptación y iniciar el tratamiento y bueno, o sea, agarrar el toro por los cuernos y decir voy a estar bien, o sea, sí hay maneras de que estén bien. Otro tabú es que van a hacer demencia todos. Así es un tabú, claro, totalmente. No van a hacer demencia, no. Así es, totalmente de acuerdo. Es un menor porcentaje. Sí, es un porcentaje menor, no es tan elevado. Hay por ahí algunas publicaciones que hablan de un porcentaje un poquito mayor de deterioro cognitivo leve, ¿no? Y demencia, la verdad es que en menor medida. Y en mi caso, hay dos tabús muy importantes. Uno, precisamente lo que comentaba ahorita la doctora, después del diagnóstico, obviamente, o en el momento del diagnóstico, el paciente dice, se acabó la vida, ¿no? Y no es así. O sea, de hecho, yo siempre les digo, cuando venga la siguiente consulta va a venir mejor, ¿verdad? Porque van ya, o sea, ya tienen arrastrando, como dice Carla, varios años probablemente con el temblor, que lo esconden, que no quieren que nadie se los vea, ¿no? Con la rigidez, ya con lentitud y con muchos síntomas no motores. Y el otro tabú es que les da pavor la levodopa. Ah, sí. Sí, les da pavor y esa es que es un tabú de los compañeros médicos, ¿sabes? Digo, a lo mejor no sé si pudiéramos llamarle tabú, pero sí tiene ciertas bases. O sea, sí hay, digamos, complicaciones a mediano plazo por la propia levodopa, pero les digo, es que todos los pacientes la van a hacer. Y si tenemos el entrenamiento como altos especialistas en Parkinson, pues podemos ver la posibilidad de ayudarlos y es muy probable que no vayan a pasar malos momentos por levodopa. Y en cambio ha demostrado ser, bueno, a ver, es la base del tratamiento. Sí, claro. ¿No? Entonces, en este tipo de pacientes con estos tabús, sí es muy importante, la verdad nos ayudamos mucho, no nada más de lo que decimos en la consulta, sino de neuropsicología, porque trabajar el presente y verse todos los días que van mejor, que no se van para atrás, que pueden hacer actividades que ya no hacían antes gracias al tratamiento y demás, pues la verdad es que nos ayuda mucho con los pacientes. Adelante, doctor. Sí, así es. Y bueno, ya hablando un poquito, ya hablaron un poquito de factores, de riesgo, etcétera, etcétera. Y la pregunta que siempre llega en consulta es, ¿por qué me pasó esto, no? O sea, ¿por qué a mí? Y al final de cuentas, desde el punto de vista neuropsicológico, pues se vive un duelo, ¿no? El duelo de la pérdida de la emocionalidad, el proyectarse o que ya a lo mejor no tengan la misma calidad de vida, pero pues ya mencionando este tipo de tabús, el hacerlos hincapié, los que nos están escuchando, pues realmente el Parkinson no es como un cáncer, usted lo dice en consulta mucho antes, sino no es una enfermedad mortal, eso es algo que también hay que dejarlo muy claros, sino que al final de cuentas es una enfermedad que puede controlarse, sí es progresiva porque al final es neurodegenerativa, pero puede llevar un buen control con un adecuado tratamiento, con los especialistas adecuados, sobre todo, y pues en la aceptación también del diagnóstico, ¿no? En su caso, doctora, la parte del duelo con los pacientes, ¿cómo lo podrían manejar ellos desde ese punto de vista? Sí, y yo creo que primero es aceptar que es un duelo, porque muchas personas pues no le saben poner el nombre, ¿no? O sea, como que me siento mal o todavía no lo quiero comentar con nadie, ¿pero por qué? Bueno, es que se llama duelo, al final es vivir con una situación que antes no estaba y al final es una pérdida del estado de salud. Entonces, si yo pierdo mi salud en comparación con antes, ¿no? Mi periodo previo, pues obviamente voy a experimentar frustración, ¿m? Y probablemente voy a catastrofizar, como bien comentaron anteriormente. O sea, es como ya mi vida ya se acabó y ya no voy a poder hacer nada. Entonces, para la parte del duelo es muy importante el acompañamiento terapéutico y también ir monitoreando si estos síntomas no se van elevando y llegan a un estado de depresión, porque ahí sí necesitaríamos también una ayuda, ¿no? Un tratamiento se llama coadyuvante farmacológico. Y por eso la importancia también de estar en comunicación con los otros especialistas para que juntos podamos llegar a abordar esto, porque el duelo va a tener diferentes etapas. No es cierto que sigue un orden específico, una etapa se puede llegar a repetir o se puede llegar a asentar antes que otra. Entonces es ayudarlos primero a identificar para poder ponerles solución, tanto a los pacientes como a los familiares, porque luego los familiares también
en las que pueden llegar a tener mucho más este tipo de estos síntomas, ¿no? Sí. Ahí esa parte de la depresión es muy importante porque también la depresión puede, puede estar antes del diagnóstico, o sea, puede predecir. Gracias, preceder Hasta 10 años antes, y como el 50% de los pacientes van a tener antes del diagnóstico, entonces imagínense, ya la tenían y luego les dicen que tienen la enfermedad y enfrentan el duelo, entonces ya es un poco más complicado. También parte del deterioro cognitivo leve podría estar influenciado por la depresión, que ya se ha demostrado que la depresión, si no se trata, el 30% pueden hacer deterioro cognitivo leve o hacer una pseudodemencia, entonces siempre hay que ponerle importancia a la salud mental. Así es. Y comentaban ahorita dos cosas importantes que me parece adecuado aterrizar. El punto número 1, ¿por qué me dio? Esa pregunta es muy frecuente. La realidad es que los factores de riesgo para enfermedad de Parkinson, de pronto, a mí me parece que los pacientes no se sienten identificados con los factores de riesgo publicados en la literatura médica, ¿no? Por ejemplo, la exposición a pesticidas, que eso es lo que generalmente encontramos y encuentran los pacientes en literatura hasta no médica, ¿no? Ese es un factor de riesgo muy bien identificado. La vida rural es un factor de riesgo ya bien determinado, bien identificado y publicado. El consumo de agua de pozo es un factor de riesgo identificado y publicado. Cuando les comentamos a los pacientes estos factores de riesgo, de pronto se nos quedan viendo con cara de, bueno, ¿y a mí por qué me acabó pasando, no? La realidad es que fuera de los factores de riesgo publicados, no tenemos hoy por hoy una causa determinada, desgraciadamente, del por qué nos pasó o por qué les pasó a los pacientes esto. Hay genes involucrados, como decíamos hace rato, hay predisposición familiar, estos factores que dijimos hace rato, y hay pacientes que simplemente no los tienen. Factores, dice en la literatura, factores ambientales. Híjole, ¿no? Eso es causa de un análisis mucho más profundo, pero identificado un factor, digamos, causa-efecto hoy por hoy, no lo tenemos. 2, es importante esto que comentaban ahorita sobre el miedo a morir de Parkinson. Efectivamente, dice Michael J. Fox, que es un actor que pues todos conocimos, los que, a lo mejor los de nuestra edad que vimos Volver al Futuro lo conocemos. Bueno, él es un paciente con Parkinson, tiene muchos años con Parkinson y es sin duda un gran impulsor de la investigación en Parkinson en el mundo. Me atrevo a decir que su fundación, Michael J. Fox Foundation, es una fundación que trabaja en pro de la investigación en Parkinson y de la divulgación de este tipo de información en el mundo. Y este paciente y este gran actor comenta algo que es bien interesante, ¿no? Y que se los decimos a los pacientes en el consultorio. No se va a fallecer de Parkinson, se va a fallecer con Parkinson, ¿no? O sea, probablemente tienes Parkinson y bueno, pues te da un infarto, tienes Parkinson y te da un cáncer, como nos puede dar a nosotros teniendo o no Parkinson. Vaya, tener Parkinson no te exenta, ¿no?, tener otra cosa, pero no se fallece de Parkinson. Pero va a estar con el paciente el resto de su vida a partir del diagnóstico, ¿no? Entonces, de ahí que tenemos que buscar calidad de vida. Calidad de vida, y eso me lo digo a los pacientes, no nada más calidad de vida, sino funcionalidad. Porque cuando hablas de calidad de vida, el paciente siente como que, híjole, o sea que, como que ya nada más calidad de vida, ¿no? No, o sea, a eso nos referimos con funcionalidad. Queremos que sea funcional, que sea productivo. Si está en etapa productiva, que regrese a trabajar. Si antier hace poco nos decía alguien que se dedica al transporte, es que quiero volver a manejar mi camión, ¿no? Lo vas a volver a hacer. Solo hay que apegarse al tratamiento, hay que tener actividad física, ya hablaremos de tratamiento, hay que ir con la doctora Andrea. Los pacientes, nos llegan muchísimos pacientes con Parkinson y que tienen 88,000 fármacos por otra cosa, y entonces los mandamos con la doctora porque eso es parte de la calidad de vida y la funcionalidad. Ya lo hablaremos de tratamiento posteriormente en otro podcast. Pero bueno, eso es importante. No sé si quieras cerrar con... Pues realmente nada más cerrar este episodio, donde creo que el punto de inflexión es que el trabajo multidisciplinario también es algo sumamente importante desde el punto neurológico, de geriatría y neuropsicológico. Y bueno,
También ya recorrimos un poco sobre qué es la enfermedad de Parkinson. Yo creo que fue una discusión bastante interesante entre como ustedes como especialistas. Y bueno, ha sido un gusto también compartir con ustedes este espacio y esto fue el proyecto Dosis Neuronal. Nos vemos en el próximo episodio y... Yo quiero comentar algo. Adelante, doctor. Pero nada más quiero comentar que a quien nos vea, nos apoye. Es un proyecto multidisciplinario de información médica para pacientes y familiares. Proyecto Dosis Neuronal. Apóyenos. Quien tenga la liga o quien tenga el video, páseselo a la gente que tenga Parkinson. Algo que a mí me llama mucho la atención, no sé a ustedes cómo lo ven, pero los pacientes buscan información. O sea, me llama la atención no porque yo pensara que no lo hagan, sino de pronto cuando te metes en la consulta, todos los días en la consulta, el paciente, la receta, los medicamentos, de pronto hay dos cosas que a mí me quedan en el corazón, ¿no? Que es, siento que me faltó explicar más, pero es que el propio paciente te dice, me fui y cuando salí de aquí me acordé de las dudas, ¿no? Bueno, aquí está la información. Entonces el proyecto Dosis Neuronal busca ofrecer información a pacientes y familiares con enfermedad de Parkinson, Alzheimer, demencias, enfermedades neurodegenerativas. Es un proyecto multidisciplinario, no solo desde la perspectiva del neurólogo, sino desde las perspectivas de la geriatría, de la neurología, de la neuropsicología, etcétera. Y por favor apóyenos para que sea un proyecto que pueda ayudar a la gente que necesita información sobre esto. Y muchas gracias.